¿verdad? Mató al gigante Goliat. Hermano, en esta noche, ¿verdad? Como tema de la palabra, les vengo a decir, ¿verdad? Que tenemos que vencer los gigantes que se nos levantan en nuestra vida. Amén. Vencer los gigantes que se nos levantan a nuestra vida. Yo le leí, ¿verdad? El versículo 46 de 1 Samuel 17. Les voy a resumir esta historia, hermano. En 1 Samuel 17, uno adelante, hermano, en la Biblia nos relata una historia, ¿verdad? Que, como les decía, es muy reconocida. Y es donde dice la palabra de Dios que estaban en guerra el pueblo de Israel contra el pueblo de los filisteos, contra el enemigo. Dice, ¿verdad? La Biblia que estaban en guerra ellos dos. Y pues a los filisteos, ¿verdad? Se les ocurrió una idea, ¿verdad? Donde supuestamente iban a haber tanta muerte o tanta destrucción. Y la idea, ¿verdad? Del pueblo filisteo era que uno del pueblo de Israel peleara con un gigante que tenía en él. Y quien ganara de ellos dos iba a ser esclavo del otro. Amén. El pueblo filisteo le dijo al pueblo de Israel que si tenía un hombre valiente que peleara contra un gigante que ellos tenían, que se llamaba Goliat. Hermano, y la palabra nos relata, ¿verdad? Que dice que este hombre Goliat estuvo retando al pueblo de Dios, ¿verdad? Por 40 días. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que él vino y se paró y comenzó a decir que sería alguien con valor para que peleara contra él. Hermano, en esta historia, ¿verdad? Relata que de los hermanos del pueblo de Israel nadie quería pelear contra él, porque le tenían temor, porque le tenían gran miedo, quizás a su estatura, ¿verdad? Quizás como él era, pero dice que ni uno de los del pueblo de Israel quiso pelear contra él. Hermano, y aquí, ¿verdad? Donde quizás hoy en día en nosotros, ¿verdad? En nuestra vida no vamos a pelear contra un gigante, sí, pero sí vamos a pelear, ¿verdad? Contra algún problema grande que nos presente o contra alguna adversidad que nos quiera levantar. Que quizás, ¿verdad, hermano? Sea algo muy grande y que nos entre temor en nuestro corazón. Y quizás nosotros, ¿verdad? No hayamos o no logramos cómo poder vencer ese problema. No hayamos, ¿verdad?, cómo resolver, no hayamos por dónde con ese gran problema que nos levantó. Hermano, la palabra de Dios dice que ni uno del pueblo de Israel quería pelear contra ese gigante, ¿verdad? Pero más adelante dice, ¿verdad?, que había un joven, el joven David, que usted lo conoce, que dice que cuando escuchó esas palabras del gigante, tuvo en poco y dijo: ¿quién es este hombre para que venga a rezar al Dios viviente? Él, ¿verdad?, tomó su propia iniciativa, ¿verdad? Y desde el punto de vista, hermano, se ve que este joven no le tuvo miedo en ningún momento, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que ningún hombre, soldado, ¿verdad?, de guerra salían huyendo de aquel gran gigante, dice la Biblia, salían huyendo de la presencia de él porque le tenían miedo. Hermano, y este joven David era un adolescente, joven, hermoso. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que él quería pelear, ¿verdad?, contra ese gigante, contra ese filisteo. Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios estaba con él, ¿verdad?, y él creía que Dios le iba a dar la victoria. Amén. Dice que él tenía la fe y la esperanza que Dios le iba a dar la victoria contra ese gigante, que ningún otro del pueblo de Israel tuvo el valor para pelear. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que el rey de Israel lo mandó a llamar y le dijo que si era verdad que quería pelear. Y pues todo eso, hermano, él era un hombre, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que él nunca había usado armadura, nunca había usado espada, no había usado nada. Y el rey vino y lo vistió para la guerra, y él no pudo ir así porque nunca lo había hecho, nunca lo había practicado.
Dice la palabra de Dios, hermano, que él tiró esa armadura y se fue así, hermano, con una onda, y dice la palabra de Dios con 5 piedras lisas. Hermano, pero lo que le trato de decir, ¿verdad? Lo que este joven nos quiere decir, ¿verdad? Es que muchas veces a nosotros se nos van a levantar problemas, ¿verdad? O se nos van a levantar alguna adversidad, como les decía al principio. Y quizás nosotros, hermano, no tengamos el temor, o quizás nosotros nos entre miedo en nuestro corazón a aquel problema. Quizás ese problema, hermano, puede ser una situación económica en su vida, que de repente está bien, ¿verdad? Y de repente ya esté, ¿verdad?, angustiado, ya esté endeudado, qué sé yo, hermano, todas esas cosas, ¿verdad? Y usted no haya cómo hacer en su vida. Y viene usted, ¿verdad? Y en su corazón entra temor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esto? Que esto y lo otro. Hermano, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que este joven David tuvo el valor para ir contra aquel gigante. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando el gigante vio que se acercaba a David, dice que le tuvo un poco, porque lo miraba muy joven, y lo miraba, ¿verdad?, hasta sin armadura. Dice la palabra de Dios, dice que le digo que acá se era perro para que viera con palos. Y dice que dijo David a él: tú vienes con espada, con armadura, mas yo vengo con el Dios viviente de Israel. Amén, hermano. Dice David que dijo: yo vengo con el Dios viviente. Y es ahí donde dice el versículo 46: Jehová te entregaré hoy en mis manos, y yo te venceré. Hermano, un joven, ¿verdad?, que nunca había peleado, se atrevió a pelear contra aquel gigante que todo el mundo le tenía miedo. Hermano, le quiero decir esta noche que sin importar, ¿verdad?, lo que a usted se le venga en su vida, no tiene por qué tenerle miedo a ese problema. Hermano, no tiene por qué temer, no tiene por qué dudar, no tiene por qué tener miedo, angustia, ¿verdad?, por aquel problema que se le levanta. Y como le digo, ese gigante, ¿verdad?, ya puede ser problema económico, problema en su familia, problema en su trabajo, una infinidad de cosas, hermano, que a diario la vida del cristiano se le levanta. Hermano, ¿y por qué le digo que tiene que vencer ese problema? ¿Por qué le digo que tiene que vencer ese gigante? Porque si David, hermano, no hubiera ido contra aquel gigante, el pueblo de Dios, hermano, hubiera estado más angustiado, cada día más temor. Pero no, dice la Biblia que David tomó valor y dijo con seguridad, con fe: yo lo venceré. Si usted, hermano, a ese problema, ¿verdad?, que está pasando, usted le tiene miedo, y ese problema va a hacer que usted se desanime, se aparte del camino de Dios, o que retroceda. Hermano, pues usted viene y toma la iniciativa, ¿verdad?, de lo que hizo David, o sigue el ejemplo de lo que hizo este joven David, de enfrentar ese problema, hermano, y tiene la seguridad y la fe que Dios está con usted, hermano, ese problema usted lo va a vencer, como David venció a ese Goliat, como David venció a ese gigante, ¿verdad?, que a todo el mundo le tenía miedo. Hermano, y como le decía anteriormente, quizás, ¿verdad?, su problema o su gigante puede ser una enfermedad, ¿verdad?, que a usted le entró temor en su corazón, que me va a pasar esto, que ya me voy a morir, que mis hijos, y hay una angustia, ¿verdad?, tan grande en la vida del cristiano. Hermano, en esta noche le digo, tiene que vencer todos esos gigantes que se le levanten. Cualquier, hermano, ya sea enfermedad, situación económica, problemas en casa, problemas en su trabajo, tiene que tratar la manera, hermano, de vencer eso. Porque si usted no lo vence, ese problema lo va a vencer a usted. Amén. Si usted no lo vence, si usted no toma, ¿verdad?, el valor, si usted no confía, ¿verdad?, no tiene la fe que va a pasar, ese problema iba a seguir, hermano, ese gigante va a seguir y va a seguir hasta que lo vea derrotado, que es lo que quiere, ¿verdad?, Satanás con nosotros. Amén. Hermano, dice, ¿verdad?,
le estaba diciendo sobre vencer los gigantes que nos levantan. Pero le quiero dar, ¿verdad? Decir, ¿verdad? Uno de las cosas de cómo podemos vencer, ¿verdad? Esas adversidades, esos problemas o cosas, ¿verdad? Que se nos pueden levantar. En esta noche yo lo quiero darle una, hermano, y ya me había dicho, que es tener, ¿verdad? La confianza en Dios. Tener, ¿verdad? La fe de que Dios va a actuar en su vida. ¿Cuánto lo creen esta noche? Hermano, yo sé que más de algunos que estamos presentes hemos pasado por momentos, ¿verdad? De angustia, momentos de necesidad, momentos, ¿verdad? Donde uno se siente derrotado. Y quizás, hermano, usted ya ha pedido a Dios, ayúdame. Dios, en ti pongo este problema, en ti pongo mis angustias. Hermano, y si usted anda bien con el Señor le va a quitar tu angustia. ¿Cuánto lo creen en esta noche? Hermano, para que otra de las cosas también, ¿verdad? De cómo poder vencer problemas o cómo poder vencer estos gigantes, no es solo tener la confianza o la fe en Dios, sino, hermano, es andar bien con el Señor, andar bien con Jehová, para que Él pueda actuar en su vida, hermano. Hermano, si usted no anda bien con Dios, si usted anda apartado y vienen problemas a su vida, hermano, Dios, ¿verdad? No va a poder actuar, porque usted no lo busca a Él, porque usted, ¿verdad? No le ha dicho al Señor que necesita ayuda. Porque si usted está desanimado, hermano, si está mal delante del Señor, el Señor, ¿verdad? No va a poder actuar en su vida. Y yo en esta noche les digo, tenemos que día con día, hermano, tratar la manera de estar siempre con el Señor, ¿verdad? Tratar de estar siempre bien delante del Señor. ¿Para qué, hermano? Para que cuando vengan esos problemas, esas angustias o esas adversidades, como les decía, nosotros estemos preparados y que eso, ¿verdad?, no nos vaya a vencer o no nos vaya a hacer desmayar o desanimar, como Goliat, ¿verdad?, había hecho al pueblo de Israel. Todo el mundo le corría, hermano. Todo el mundo le tenía miedo. No había alguien, ¿verdad?, que lo quisiera enfrentar. Hermano, muchas veces usted puede actuar de esa manera. Se le levanta un problema en su vida, hermano, y usted lo que hace es caer, es decir, yo no puedo, que mira eso y lo otro, que mira lo que me pasa en mi vida. Hermano, y no toma, ¿verdad?, la seguridad en su corazón, o no confía en el Señor de que esto va a pasar. Hermano, y para eso, ¿verdad?, el Señor nos habla en esta noche. Les digo nuevamente, tenemos que vencer, ¿verdad?, todo aquello que se nos levanta en nuestra vida. Hermano, yo lo repito, por muy grande que se mire ese problema, si usted anda bien con el Señor, Dios va a actuar en su vida. Amén. Si usted anda bien delante del Señor, el Señor va a actuar, hermano, y va a quitar toda angustia de su vida, y va a quitar todos los problemas que hay en su vida. Amén. Mire cómo dice Salmos 56, 13. Porque ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Mire cómo dice el versículo, hermano. Porque me ha librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Hermano, salmo, ¿verdad?, lo escribió también David. Hermano, el Señor, ¿verdad?, como decía, si usted anda bien delante de Él, el Señor no va a permitir también que usted tropiece. El Señor, hermano, no va a permitir que ese problema lo haga a usted desmayar. Hermano, ese no es David, ¿verdad? Versículos anteriores, capítulos anteriores, ¿verdad?, dice que él había sido ungido por Dios y que Dios, el Espíritu de Dios, descendió en David. Hermano, entonces cuando David tomó la iniciativa, ¿verdad?, de ir a pelear contra ese gigante, es porque él andaba ungido, porque andaba el Espíritu Santo dentro de él. Hermano, y por eso, ¿verdad?, él pudo salir victorioso y venció a ese gigante. Porque andaba, hermano,
ungido porque andaba el Espíritu de Dios en él. Hermano, imagínense si David hubiera andado, ¿verdad?, solo con la carne o solo con su propia cuenta. No le aseguro que ese gigante lo hubiera hecho en 5 pedazos. Pero como el Espíritu de Dios estaba en David, ese gigante no le pudo hacer nada. Hermano, hoy en día, lo que usted le quiere hacer daño, no le va a poder hacer daño porque usted tiene el Espíritu Santo en su vida y en su familia. ¿Cuánto lo cree? Hermano, cuando uno tiene, ¿verdad?, la unción o tiene Dios en su corazón o está Dios con nosotros, ya puede venir, hermano, lo que venga para nuestra vida, pero nuestro corazón nunca va a desmayar. Nuestro corazón, hermano, siempre va a estar firme delante del Señor. ¿Cuánto lo creen en esta noche, hermano? Hermano, y ya para terminar, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad?, el ejemplo ahí mismo en esa historia de cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, le tuvo miedo a ese gigante. Hermano, aquí no estamos hablando ya de la Biblia, estamos hablando de los que estaban, ¿verdad?, ahí en Israel. Hermano, ¿por qué tuvieron miedo ellos? ¿Por qué tuvieron miedo? Hermano, quizás, ¿verdad?, no andaban, ¿verdad?, ni con el Señor, o quizás, ¿verdad?, no tenían la fe de que Dios iba a estar con ellos. Hermano, si usted, ¿verdad?, demuestra temor o demuestra que está, ¿verdad?, ¿cómo le explico?, que tiene miedo, ¿verdad?, a aquella dificultad que usted se le levantó, hermano, esa dificultad a usted lo va a dar, ¿verdad?, lo va a hacer que desmaye, como le decía anteriormente. Si usted demuestra, hermano, que usted dice que yo no puedo con esto, que ya no puedo más, hermano, la dificultad o la adversidad, hermano, lo va a tratar a usted cada vez más. Hermano, y por eso le digo esta noche que debe vencer todo gigante que se levante. Porque si usted no lo vence, hermano, el gigante no va a vencer a usted. Hermano, y como le decía, el gigante ya puede ser cualquier tipo de adversidad que el enemigo se le va a levantar, se le quiera levantar a su vida. Puede ser una persona, hermano, ese gigante. Puede ser en su trabajo, puede ser que usted esté estudiando, puede ser en la iglesia y en su familia y en muchas cosas. Que esas adversidades se le van a levantar a usted, hermano, y lo van a querer ver derrotado. Pero hermano, yo les digo en esta noche, ¿verdad?, que debemos seguir el ejemplo, ¿verdad?, que tomó David. ¿Qué ejemplo tomó David, hermano? Él buscaba de Dios, hermano. Él era adorador, dice la palabra de Dios. Hermano, y cuando el adorador busca adorar a Dios, la unción del Espíritu Santo desciende. ¿Cuánto lo creen, hermano? Cuando uno busca de Dios, cuando uno anhela buscar de Dios, hermano, Dios desciende a esa persona y Dios está con esa persona, siempre y cuando esté en la voluntad o siempre y cuando esté caminando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hermano, y si usted está lleno del Espíritu Santo, se lo repito, nada lo va a vencer, hermano. Nada lo va a derrotar para su vida y nada, absolutamente nada, hermano, va a hacer que usted desmaye en su corazón. Amén. Vamos a leer, ¿verdad, hermano?, el último versículo, y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 1. A su letra dice, hermano, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Hermano, en este problema que está pasando, o en esta tribulación, ¿verdad?, o en esa adversidad, este texto nos dice, no se turbe vuestro corazón, que creamos en Dios, creamos en Jesús, hermano, y Él, ¿verdad?, hará su voluntad en nosotros. Amén. Amén. Así lo que ¿verdad, hermano?, que se ponga de pie. Esta ha sido mi palabra en esta mañana, ¿verdad? Y siempre confiando en Dios, hermano, que Él sea, ¿verdad?, que nos ayude a poder orar día con día. Y vamos a darle gracias a Dios esta noche por esta palabra, ¿verdad?
quiero invitar que pongan de sus pies para que podamos orar juntos. Amantísimo Padre, Señor y buen Dios,